Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Un día un niño argentino llegó con su padre y le dijo: oye papá, que cuando yo sea grande quiero ser como vos. Y el papá le dijo: ¿como vos? ¿Como yo, hijo? Sí, papá, como vos. Hombre, qué tan buen padre soy. No, papá, cuando yo sea grande quiero ser como vos para tener un hijo como yo. Hoy que es el Día del Padre, quisiéramos todos ser ejemplo de padre, ¿verdad? Quisiéramos que a lo mejor si viniera nuestro hijo y nos dijera: quiero ser como tú, pero sí, así como soy yo. Pero le digo una cosa, si mi hijo viniera y me dijera: quiero ser como tú, me pondría a temblar. Porque entonces yo tendría que analizar cómo estoy siendo yo. Como ser humano, como padre, como esposo en general. Y me pondría a temblar, y es más, le dijera no, si me dijera: yo quiero ser como tú cuando tenías mi edad. Se lo prohibiría. De verdad, se lo prohibiría. Pero, entonces, ¿qué podemos hacer? Dice la Biblia, y vamos a basar allá el sermón de esta mañana, y el sermón de esta mañana se llama Reflejo del Padre en los hijos. Nuestros hijos son un reflejo de los padres. Y vamos a ver Efesios 6, el versículo 2. Eso lo vamos a tomar como base para el sermón de esta mañana. Y dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por esta mañana, Señor. Te agradecemos incluso por la lluvia, te agradecemos, Padre, por todas las circunstancias, te agradecemos en especial porque pudimos llegar a este lugar a escuchar tu palabra. Te bendecimos, Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente, que nos enseñe, que nos hable, que nos confronte, Padre, y que, Señor, cuando salgamos de aquí salgamos diferentes, a empezar una vida diferente. Nos ponemos en tus manos, Padre, que nada ni nadie impida que tu mensaje llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, dijimos que los hijos son el reflejo del Padre. Y dice Efesios: honra a tu padre y a tu madre. En este día, en este domingo, por ser el Día del Padre, nos vamos a referir únicamente al Padre. Honra a tu padre. Algo que me llama la atención de esta palabra honra es que en el griego, ustedes saben, las palabras originales pueden mostrarnos cosas diferentes. Y una de las cosas que menciona esta palabra, en vez de honrar, es poner un valor. Cuando está diciendo aquí: ponle un valor a tu padre, asígnale un precio a tu padre. No es que lo vayamos a vender, no es que alguien nos lo vaya a comprar. Pero imagínense esto: cuando nosotros vamos a lo mejor a comprar una artesanía y cuando la vemos nos gusta, preguntamos el precio, y cuando nos dan el precio algunos decimos: oye, pues está muy bien. Otros podrían decir: está muy caro.
¿cómo podemos asignarle el valor a esa pieza? Empezamos a hacer un examen y analizamos el material con que fue hecho, quizá el tamaño de la pieza. Podríamos observar también los detalles que están trabajados. Si está muy detallada, podemos imaginarnos a lo mejor cuánto tiempo le llevó a la persona realizarla. Algunos podríamos incluso calcular el tiempo que se llevó en hacerla. Podríamos entonces decir, sí, creo que sí vale eso. Le estamos poniendo un valor, pero la pieza nos está diciendo, esto es lo que valgo. Nosotros como hijos le asignamos un valor a nuestro padre. Como hijos, este mensaje va a los que son hijos, jóvenes, pero también a los adultos, porque los adultos también somos hijos. ¿Cómo le asignamos o cómo le hemos asignado un valor a nuestros padres? Cuando, alguna vez ya lo había dicho, que cuando nuestros hijos salen a la calle, salen como imaginariamente con un banderín, de esos donde llevan el escudo heráldico del apellido de la familia, y cuando salen representando a la familia. Ahora tengo una familia aquí enfrente, que es la familia Jacome Flores, ¿verdad? Cuando los hijos, cuando Marco, cuando Josué, cuando Leo salen de su casa, es como si salieran con un banderín que dijera familia Jacome Flores. Y todo lo que ellos hagan en la calle va a reflejar el trabajo de sus padres en ellos, porque van a decir, así es la familia Jacome Flores. Si no yo, sino uno de ellos hace una cosa desagradable, la gente que lo vea va a decir, así es la familia Jacome Flores. Le está asignando un valor a la familia. Es una responsabilidad ser hijo y salir con ese banderín a la calle para honrar a mis padres. Y vamos a ver algunos aspectos en los que le podemos asignar un valor a nuestros padres. En el respeto. En otros tiempos, en tiempos pasados, y a los jóvenes no les gusta que digamos esto, siempre decimos, en otros tiempos eran mejores que estos. Pero desgraciadamente así ha sido. Y cuando yo era joven, mi mamá también decía, en otros tiempos las cosas eran mejores. Y me molestaba cuando había un dulce o algo que me gustaba mucho y me decían, en otros tiempos ese dulce era mejor. Me daba coraje. ¿Por qué lo que yo tengo no puede ser mejor que lo que tenían mis papás? Pero es cierto que en otros tiempos había mayor respeto. Me acuerdo cuando salíamos a la calle, cuando yo era joven, cuando salía a la calle con mis amigos y que decíamos groserías, porque es la verdad, decíamos groserías, pero veíamos que iba a pasar una señora y nos callábamos y no decíamos una sola grosería más. Ya que pasaba, la volvíamos a decir. Pero incluso cuando había niños, nos absteníamos de decir groserías, porque los niños iban a aprender a decir groserías de nosotros. Y respetábamos a los niños, respetábamos a los adultos, respetábamos en muchos sentidos. Pero ahora yo me he dado cuenta que eso se ha ido perdiendo. Y a los jovencitos no les interesa si haya niños, si haya mujeres, si haya señoras, señores, no les importa si están frente a un maestro, y en algunos casos no les importa si están frente a sus padres. Mi hijo tenía un amigo que usaba mucho esa palabrita que ahora traen los niños o los jóvenes, y que allá ni la terminan.
Ya nada más dicen, sí, güey. Y como que les da un lugar, una pose. Y ese muchacho cada que hablaba conmigo me decía y yo nada más me quedaba así. Hasta que de pronto uno de ellos le dice, oye, ¿estás con el papá de Mauricio? ¿Y qué estoy haciendo? Pues le estás dice la grosería. No, sí. Y me dice, ¿verdad que no? Sí. Y muchas veces. Hemos perdido respeto. Los jóvenes se están diluyendo. Pero ¿saben qué están diciéndole a la gente sin palabras? Están diciendo, en mi casa no me han enseñado a respetar. Mis papás no se han detenido a mostrarme lo que es el respeto. Quizá muchos de esos jóvenes están encontrando y escuchando en su casa esas groserías y esa falta de respeto. Porque ¿dónde lo aprendieron? En la calle sí, en la calle se aprenden muchas cosas, pero cuando en nuestra casa hay valores, nos detenemos y aprendemos a respetar las cosas, a las personas. Una manera de poner valor a los padres es en la manera en que los hijos respetan a las personas, ya que de quien se recibe la enseñanza es directamente de ellos. Hay muchas maneras de faltar al respeto, desde groserías verbales hasta actitudes. El faltar al respeto es asignarles un valor negativo a nuestros papás, pues se está dando a entender que no pusieron interés en esta área de nuestra vida. Si tú de pronto escuchas que tus hijos dicen groserías, detente a preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que yo le estoy enseñando? Cuando los niños le faltan al respeto a otra niña, deberíamos de pensar, ¿yo le estoy faltando el respeto a mi esposa constantemente, que mi hijo lo está aprendiendo? Cuando nuestros hijos le faltan el respeto a un adulto, ¿no es cierto, adultos, que luego vamos a las casas y hay jovencitos y ya son pocos los jovencitos que se acercan a saludarnos? Porque a veces entramos a casas donde los jovencitos entran y salen como si no hubiera nadie. Y a veces me siento como ese video que un día pasamos de la mujer invisible. A veces como que uno quisiera decir, pero así nos ven, no nos escuchan, no nos ven, simplemente entran, salen como si no hubiera nadie. Y eso es una falta de respeto. Pero ¿qué está enseñando los papás al respecto? ¿Cómo se están desenvolviendo los papás al respecto? ¿Qué están aprendiendo esto los hijos? Porque si nuestros hijos faltan al respeto es porque nosotros como padres faltamos al respeto también. Otra manera en que le asignamos valor a los padres es con la responsabilidad. Otra área en que los hijos asignan valor positivo o negativo a los padres es cómo responden a sus acuerdos. Una persona irresponsable es aquella que no cumple con sus tratos, que falla sin aviso previo, que hace compromiso sobre otro compromiso, que pacta algo y no lo cumple, que hace mal o de mala gana su trabajo. Lo que refleja una persona con estas actitudes es la falta de respeto, pero además de irresponsabilidad, lo que se traduce como falta de madurez o que no tuvo el suficiente cuidado de sus padres para impulsarlo y ser corregido a tiempo. Cuando los hijos son irresponsables, debemos pensar qué tan responsable he sido yo. Cuando los hijos dicen, ¡ay, hoy no voy a trabajar!, ¿de dónde lo aprendieron? ¿En dónde lo escucharon? Porque no creo que lo hayan aprendido con la vecina o con el vecino. O así de chiripada, así me salió el hijo malo, irresponsable. No sé de dónde lo aprendió si yo soy bien responsable. ¿De dónde aprendieron a ser irresponsables? ¿O de dónde
pueden aprender a ser responsables. ¿De dónde? Los hijos aprenden de los padres. Cuando tú vayas a reprender a tu hijo por ser irresponsable, por ser irrespetuoso, detente un segundo y pregúntate, ¿de dónde lo aprendieron? Por ahí hay un video que estuve tentado a pasarlo, acerca de una reflexión de un hombre que lo llamaron a la escuela, a una junta, y estaba molesto. Dijo, ¿por qué no dijeron a las mamás? ¿Por qué tienen que venir los papás? Y la junta era a las 8 y él tenía una junta de negocios 8:30, estaba muy molesto. Y se quedó pensando en su junta, este hombre, y no puso atención a lo que se refería la maestra. Y de pronto le dan una boleta en la mano y ve puro 6, 7, y se enoja y se molesta. Cuando llega a su casa en la tarde, lo primero que hace es golpear a su hijo porque es un irresponsable, porque como puros 6 y puros 7. Se molestó demasiado, lo golpeó, lo regañó y lo castigó. Después se fue a acostar y cuando estaba entre dormido, su esposa fue y sacó la boleta del saco de su esposo y lo despertó y le dijo, oye, ¿puedes leer detenidamente esta boleta? ¿Para qué? Si ese irresponsable sacó puros 6 y puros 7. Por favor, te voy a pedir que la leas detenidamente. Y cuando este hombre la leyó, decía, calificación que los hijos asignan a sus padres. Y decía, tiempo para compartir, y el niño puso 6. Abrazos y besos, 7. Ayuda a hacer la tarea, 6. Y así iba la boleta. Cuando este hombre lo vio, se sorprendió y se puso a llorar y dijo, mi hijo me puso una calificación mucho más alta de la que yo merecía, porque ninguno de esos rubros yo merecía ni siquiera un 5. En ese momento se levantó y fue al cuarto de su hijo, hincado le pidió perdón. Cuando nuestros hijos nos están asignando un valor y nos avergoncemos, preguntémonos de dónde lo aprendieron. Otra cosa donde nuestros hijos nos asignan un valor es en la reciprocidad. La reciprocidad. En Mateo 15, 4, 6 encontramos un pasaje donde Jesús nos deja ver una forma de honrar al padre y a la madre. Y esta es una forma económica. ¿Sí? Están los discípulos de Jesús y vienen los fariseos y le reclaman a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Esto es algo no para comer así como nosotros que nos lavamos las manos para no tener bichos, para tenerlas limpias. Ellos lo hacían en cuestión espiritual, hacían un lavamiento espiritual antes de comer. Y Jesús les dijo que cómo le podían venir a decir que se lavaran las manos cuando ellos sabían del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, y lo que debían de dar a su padre económicamente, decían que lo daban a la iglesia, y así entonces ya se quitaban esa responsabilidad. Pero les estaba diciendo, ustedes lo único que están haciendo es engañando con tal de no darle a sus padres. Una manera de honrar a nuestros padres entonces es de una manera económica. El honrar entonces de esta manera se refiere a poner el valor al esfuerzo económico que en su momento el padre desarrolló. La reciprocidad es una acción o sentimiento que se da de la misma manera que se recibe. Estudiando acerca de la reciprocidad me encontré con algo de un filósofo, Immanuel Kant, y me llamó mucho la atención. Él decía que
la reciprocidad es un deber moral, que moralmente es una obligación ser recíproco. Si yo he recibido algo, debo de dar algo a cambio también. Imagínense si esto es un filósofo que no tiene nada que ver con Dios, ¿qué nos puede decir Jesús entonces? Que seamos recíprocos. El que seamos recíprocos con nuestros padres es una obligación espiritual, más que moral, y eso es más fuerte. Habrá que valorar lo que recibimos de nuestros padres y retribuirles. Y si por alguna situación nuestro padre no nos dio, ahora conocemos a Jesús, quien nos ayuda a perdonar y a ser justos. Yo hoy tengo ganas de llorar, en este momento, ahora que estaba leyendo esto. Porque a veces nuestros hijos nos dan más de lo que merecemos. Yo esta mañana recibí un regalo que me sorprendió. Porque cuando yo vi ese regalo, yo dije, yo no he dado tanto. De verdad. Y me hace sentir valorado y me hace sentir bien y me hace sentir, pero además me hace sentir que yo no di tanto. Estuve preparando este mensaje y el Señor me habló esta mañana. Eso nos debe de hacer pensar, ¿yo cómo estoy siendo recíproco con mis padres? Tú como hijo, estoy hablando de los jóvenes, sí, pero también estoy hablando de los adultos. ¿Cómo estamos siendo recíprocos con nuestros padres? Estamos lejos la mayoría de nuestros padres, pero ¿alguna vez les hablamos por teléfono? Simplemente para decir te quiero, te amo. O cuando ellos nos hablan, nos ponemos en nuestra pose porque estamos muy enojados con ellos porque no nos trataron como debían cuando éramos niños. Decía la canción que interpretó Beto, que quiere una iglesia diferente el Señor. Y si nosotros somos parte de una iglesia, debemos de ser diferentes incluso con nuestros padres. Si nuestros padres se equivocaron, si nuestros padres fallaron, el Señor Jesús nos enseña a perdonar y nos enseña a amar. Lo que nosotros deberíamos de hacer es tomar el teléfono y decirle a nuestro padre, a nuestra madre, te amo y no me importa lo que haya sucedido cuando yo era niño. Te perdono y ahora valoro todo lo que fue en mi vida porque soy un resultado de todo ello. Estamos honrando a nuestros padres y estamos siendo recíprocos de lo que gastaron en nuestra educación. Ahora que ellos son grandes, les podemos enviar algo de dinero para apoyarlos, para ayudarlos, aunque sea un poquito. ¿Qué valor le estamos asignando a nuestros padres? Porque cuando nosotros no estamos siendo recíprocos económicamente con nuestros padres, les estamos diciendo, tú no gastaste un peso en mí. No sirvió de nada. Pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo, aunque sea muy poco lo que les enviemos, por lo menos estamos siendo recíprocos. No te estoy dando todo lo que tú te mereces, te doy una parte de lo que yo tengo. Y así como tú hacías un esfuerzo cuando yo era niño, ahora yo estoy haciendo un esfuerzo para darte un poquito de lo que tú me diste. Tenemos que aprender a ser recíprocos. Pero también asignamos valor por la enseñanza. Y aquí sí habla de los padres directamente. Dijimos que estábamos hablando a los hijos, ¿verdad? Pero creo que los padres nos vimos más identificados. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto lo conecto
Juan 5:19, que dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo no puede hacer nada si no se lo enseña el Padre. No sé cómo eres como pareja. Si eres un hombre golpeador, seguramente lo aprendiste de tu padre. Si eres un hombre que abraza, que besa, que cuida, que protege, seguramente lo aprendiste de tu padre. Jesús estaba hablando de sí mismo, pero él estaba diciendo: yo no soy bueno, o yo no soy sabio, o yo no soy poderoso nada más porque yo así nací. Estaba diciendo: yo soy como soy porque mi Padre es quien me lo enseñó, porque yo lo aprendí de mi Padre. Cuando nosotros vemos las características de Dios y después vemos las de Jesús, son exactamente las mismas. Si alguien dijera mis características, ¿serán las mismas las de mi hijo o la de mis hijos? ¿Tus características son las mismas que tienen tus hijos o eso te va a incomodar? Perdón, pero cuando yo estaba escribiendo esto, también en mi mente había algunas características de mis hijos que no me gustan, y eso también me incomodó y también me hizo ver: yo se los enseñé. Asignamos valor de una manera afectiva. No me cansaré, y lo he dicho muchas veces, no me cansaré de decir una y otra vez que los padres deben de dedicar tiempo para abrazar a sus hijos y besarlos. Y esa palabra me lo reiteró una vez más, cuando dice: y vosotros padres, no provocarlos a ira a los hijos, sino criadlos. La palabra criar, en la palabra griega que se usa, también se traduce como acariciar. O sea, que cuando estamos criando a nuestros hijos, es muy importante acariciarlos. El contacto físico es un elemento primordial en la seguridad de los hijos. Esto les ayudará a tener una autoestima en su debido lugar, ni abajo ni arriba. El tiempo que dediquemos a poner atención a sus cosas, no importa que a nosotros no nos llamen la atención, servirá para darles seguridad. Porque algo con lo que los padres nos protegemos es que: ay, a él le gusta eso, pero a mí no. Pero él no tiene que adaptarse a ti. Tú como padre eres el que te tienes que adaptar a tu hijo, interesarte por lo que a él le interesa, apoyarlo en sus decisiones. ¿Cuántos quisimos ser deportistas? Y porque nosotros quisimos ser deportistas en una área, queremos a fuerza que nuestro hijo lo sea. Y se lo metemos a la fuerza, porque tú tienes que ser lo que yo no pude ser. ¿Y por qué no preguntarle a mi hijo qué te gusta a ti para apoyarte en lo que tú quieres ser? Otra acepción de esta palabra es entrenar. Y debemos entrenar a los hijos para dar amor. Dependiendo del tiempo que dediquemos a los hijos, es la calidad de seres humanos que en un futuro serán. Un pequeño lleno de amor será un adulto amoroso. Un niño que lo corrigen con amor, donde le muestran que se equivocó y lo ayudan a corregir, será un adulto que comprenda a los que se equivocan. Pero si un niño es señalado por sus errores, además sobajado y castigado,
será un hombre o una mujer que no tenga sentimientos y que todo aquel que se equivoque será implacable con él y le señalará. Y si es jefe o es dueño de una empresa, le correrá porque no puede aceptar errores. Eso es lo que nosotros como padres estamos enseñando. Si nosotros no abrazamos a nuestros hijos nunca abrazarán a los suyos, ni a su pareja, ni a nadie. Otra cosa es la enseñanza verbal, o sea, la disciplina. Y ahí a lo mejor nos equivocamos y creemos que disciplina, ¿cómo que la disciplina es algo verbal? Bueno, pues vayamos a ver lo que dice la palabra. Un padre que quiere ser honrado por sus hijos debe dedicar tiempo para aprender y para enseñar. Debe estar preparado para dar consejos justos, certeros y sabios. Muchos padres se enfrentan a situaciones difíciles cuando los niños comienzan a hacer preguntas difíciles. ¿No es cierto que a veces los niñitos, las niñitas, de pronto nos hacen preguntas que nos quedamos con el ojo cuadrado y decimos, ¿y ahora cómo le contesto? Muy seguido a mí vienen a preguntarme, oiga pastor, mi hijo me está preguntando esto, ¿qué le digo? Pues lo que le está preguntando. Ay, pero ¿cómo le digo eso? Nada más respóndale lo que le preguntó, no sea explícito, no le explique lo que el niño no quiere saber, porque nosotros tenemos la tendencia a ser muy explícitos. Papá, ¿cómo nacen los niños? Y ahí nosotros nos ponemos a ser muy explícitos. No, nada más lo que el niño quiere saber. Además, si le explicamos más cosas no lo van a entender. Simplemente de la unión del padre y la madre y el amor, y de ahí surgen los niños. Porque luego nos ponemos a darles una clase de sexualidad, y cuando terminamos los niños dicen, bueno, yo nomás quería saber cómo se hacían los niños, yo no quería saber nada de sexualidad. Nosotros vamos más allá y debemos estar preparados para eso. Sin embargo, cuando los jóvenes solicitan un consejo relacionado con cuestiones sexuales, en muchas ocasiones nos sonrojamos. ¿Cómo tú ya me estás preguntando de esas cosas? ¿Sí? Hay que estar preparados para todo eso. El padre no está consciente de la gran responsabilidad que tiene frente a sí. La disciplina es instrucción y no fuerza física. Cuando se logra tener una buena comunicación con los hijos, se gana la confianza para instruirlos en la disciplina cristiana. La disciplina es una instrucción sistemática para seguir un determinado código de conducta o formación del carácter y de valores. Que alguien haya utilizado la fuerza física para inculcar una disciplina es otra cosa. Para meter a la fuerza algo que yo quiero meter en la otra persona, se necesita fuerza. Si aquí cabrían 500 personas, a lo mejor amontonadas, pero queremos que quepan 600, tenemos que aplicar la fuerza física para que entren. Pero si entramos solitos, nos vamos acomodando, 500, no hay por qué aplicar la fuerza física. Nosotros queremos meterle valores a nuestros hijos a la fuerza, en vez de poner el ejemplo, en vez de estudiar y explicarles verbalmente cómo son las cosas. Tenemos como padres que estar preparados. Tenemos como padres que estar estudiando qué hay nuevo, qué le gusta a mi hijo, qué le gusta a mi hija, cómo se desarrolla, qué es bueno, qué es malo, decía también la canción. Tenemos que estar preparados. Ya no estamos en los tiempos de que nuestros padres no sabían ni leer ni escribir y así nos tenían. Sigue habiendo muchos padres así,
Pero ahora son tiempos donde los padres, si no saben escribir y leer, tienen que esforzarse por hacerlo, si quieren dar una buena educación a sus hijos. A lo mejor nosotros no estudiamos mucho, pero si nos esforzamos por aprender, le estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos de lo que es esforzarse. Y también hay educación visual. Dice el versículo: criarnos en disciplina y amonestación del Señor. La enseñanza se recibe por los diferentes sentidos, por los oídos y por la boca, cuando los papás crean un ambiente de confianza y de comunicación. El tacto y el olfato nos ayudan a relacionar aquellos momentos gratos donde nos sentimos protegidos. ¿No le ha sucedido que de pronto le llega un olorcito y recuerda algo especial? Una vez me sucedió algo chistoso, y voy a confesarlo aquí delante de mi esposa. Estaba con una amiga y me regaló una Halls, y cuando me metí la Halls, me vino a la mente cuando Lilia y yo éramos novios. Así, porque cuando éramos novios comíamos Halls de lemon litus, se llamaba, ¿no? De miel con limón, de miel de abeja con limón. Y era así nuestra pastilla favorita. Y en ese momento, era cuando ella y yo estábamos separados, me la dio, pero así me vino a la mente aquel recuerdo. Ciertos olores. Recuerdo mucho un olor en especial cuando era niño. Íbamos allá en el Distrito Federal, a la unidad del Poli, así como la Universidad Nacional tiene un terreno enorme que es toda una ciudad. El Politécnico también tiene 2 campus así muy grandes, y en uno de ellos, en la ESCA, íbamos nosotros a jugar donde estaba por donde estaba la escuela de medicina. Íbamos a jugar, y ahí también entrenaba un equipo de fútbol americano que se llama Los Búhos. Y ese día empezó a llover mucho. En el DF, cuando llueve hace frío, pero aquel día cayó granizo y era un frío tremendo, y yo iba con short y playera. Tendría como unos 10 años más o menos, y yo sentía que me estaba congelando. Mis primos venían conmigo, pero ellos andaban igual. Ellos eran más grandes, y encontramos a un amigo de mi primo que jugaba en Los Búhos, y traía una chamarra muy larga, así de esas que usan los de fútbol americano. Y recuerdo que me vio temblando y me dijo, ven, y me cubrió con su chamarra así. Sentí riquísimo. Y el olor de la chamarra nunca lo he olvidado. Nunca lo he olvidado. Y alguna que otra ocasión llego a percibir ese olor y lo recuerdo. Qué hermoso cuando nuestros papás se juntaban con nosotros. Yo recuerdo a mi abuela que ponía café de olla, y en las noches nos sentábamos junto a una estufa de petróleo en la azotea. Nosotros vivíamos en una azotea, y nos sentábamos, y el olor del café de olla se desprendía. Qué rico olía. Y eran unas noches donde la abuela nos platicaba de su infancia, de su juventud. No podíamos olvidarlo. Aprendemos a través de los sentidos. A veces somos educados a través de los sentidos. Pero saben, también aprendemos mucho a través de la vista. Por la vista es que las enseñanzas se meten a la cabeza para ya no salir. Lo que los padres enseñan con sus acciones es más que 1000 palabras y más que cientos de abrazos. Lo que ven de nosotros es lo que toman como verdadero. Lo que los hijos vean en nuestro comportamiento será lo que nos dé o nos quite la autoridad para llamarles la atención. La amonestación no es una expulsión. Los que saben de fútbol entienden lo que estoy diciendo. En el fútbol, cuando alguien hace una jugada dura,
Va el árbitro y saca una tarjeta amarilla y le dice: no vuelvas a cometer ese error. Y se va el árbitro y anota. Cuando ese jugador vuelve a hacer otra igual, va y le vuelve a sacar la tarjeta y le dice: no vuelvas a cometer ese error. No sé ahora cuántas son, 2 tarjetas, y a la tercera ya es expulsión. Y a la tercera que le dijo, entonces sí lo saca la roja y le dice: no puedes seguir jugando. Pero en nuestra vida cotidiana, los padres, a la primera los expulsamos, los corremos, no queremos saber nada de ellos. Sin embargo, cuando dice la Biblia que los debemos criar en disciplina y amonestación del Señor, quiere decir que no pongamos un castigo severo, que no vayamos hasta los extremos. Sí, que les avisemos que están equivocados, que están fallando. La traducción así literal es una reprensión suave o una advertencia. La traducción del griego literal así es: una reprensión suave o una advertencia. Pero a veces en el ámbito cristiano, te reprendo, te amonesto, y ya los estamos corriendo de la iglesia. No, igual en nuestra casa debe de ser una amonestación. De ahí es la importancia de tener autoridad moral y espiritual con los hijos, porque si yo voy a amonestar suavemente a mi hijo, pero no traigo un sustento de mi vida cotidiana, mi hijo me va a tomar de a loco. Va a decir: ¿cómo se atreve a corregirme? Y ve su vida. Cuando yo tendría alrededor de 18 años, que tomaba muchísimo, un día estaba en la casa de unos primos. Mi papá ya no vivía con nosotros, pero él vivía en la parte de arriba de donde vivían mis primos. Y pasó mi papá por la puerta y me vio que estaba tomando y me llamó, después de muchos años de ya no vivir con él, y me regañó que por qué estaba tomando. Pero ¿saben una cosa? ¿Cómo le respondí? ¿Cómo te atreves a regañarme? Y mírate tú cómo vienes. Estaba más borracho que yo. Le dije: ¿cómo me puedes llamar la atención si desde que yo soy niño te recuerdo más borracho que en tu juicio? ¿Cómo vamos a reprender a nuestros hijos si con nuestras acciones no estamos ganando su respeto? ¿Cómo vamos a llegar a decirle suavemente: mi hijo, eso que estás haciendo no es correcto? Y que nos hagan caso. Cuando nosotros tenemos una reputación ante ellos, cuando ellos están viendo, no que soy perfecto, pero que me estoy esforzando por ser diferente, les estoy mostrando con mis acciones que quiero cambiar, entonces ellos van a decir: ok, papá, así como tú lo estás haciendo, lo voy a hacer yo también. Qué importante, ¿no? Para no gritar. No tenemos que gritar, no tenemos que golpear. Los cristianos también entendemos mal, y hasta en las librerías venden una vara de la corrección y le ponen ahí un texto bíblico para que los papás les den de varazos a los hijos. Esas varas debían de ser para los padres, no para los hijos, porque todo está en mí como padre, y solamente se refleja hacia el hijo. Les voy a pedir que pongamos atención. Vamos a poner un video. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice
dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
¿Qué tal? ¿Lo que le voy a enseñar a mi hijo vale la pena? ¿O necesito aprender de Dios porque Él quiere ser como yo? ¿Y yo qué le voy a enseñar? ¿Yo qué le voy a dar? Por eso la predicación de esta mañana se llama el reflejo de los padres en los hijos. Porque yo soy hijo de Dios y yo cómo estoy reflejando entonces a Dios. Es lo que debemos también de reflexionar. ¿Dios es mi Padre? ¿Qué valor le estoy dando a Dios? Cuando yo salgo allá a la calle y digo que soy cristiano, que Dios es mi Padre, ¿le estoy dando un valor real a Dios? O cualquiera me podría decir que poquito vale Dios, porque tú reflejas que Dios vale muy poquito. Entonces, lo que deberíamos de hacer es también asignarle un valor a Dios. ¿Y cómo le vamos a asignar un valor a Dios? Dice Juan 8:19, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. O sea, que si me conocen a mí, van a conocer a Dios. Yo soy una imagen de Dios, para que mi hijo sea como yo. Mi hijo es una imagen de Dios porque yo soy una imagen de Dios. Hay que trabajar entonces siendo un padre excelente. Dios es nuestro Padre y lo debemos honrar, y nuestras acciones le asignarán un valor ante las personas que nos rodean. Partamos de que Dios es trino y nosotros debemos ejercer esa trinidad de la siguiente manera. ¿A qué me refiero cuando Dios es trino? Dios trino es porque es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Entonces, para que yo sea un buen ejemplo para mi hijo, debo ser un buen padre, así como Dios es buen padre conmigo. Hay 3 atributos morales de Dios, porque tiene muchos atributos, pero hay 3 que son morales. Uno es amoroso, el otro es justo y el otro es verdadero. Yo como padre, decíamos, debo ser un padre amoroso, un padre que sepa perdonar para que mis hijos aprendan a perdonar. Debo ser un padre que abrace y bese para que mis hijos se sientan seguros y ellos en su momento también abracen y besen a su pareja y a sus hijos. Debo ser justo, aplicar en la medida de la justicia de Dios, no en la justicia humana, porque en la justicia humana no hay oportunidades, y en la justicia de Dios no importa lo que hayas hecho, pero siempre tienes una nueva oportunidad. Y verdadero, honesto. ¿Podremos decirle a nuestros hijos, tengo errores? ¿Podremos decirle a nuestros hijos, sí, yo me equivoco? Pero juntos vamos a salir adelante. Se ha acercado a su hijo y le ha dicho, hijo, hija, tengo errores, pero como familia vamos a salir adelante. Necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, y que juntos vayamos hacia adelante. Que juntos el Señor nos cambie. Eso es ser verdadero, eso es ser honesto. Pero queremos ocultarle todo a nuestros hijos. Desgraciadamente hay familias donde se la viven mintiendo y ocultando todo, hasta los más mínimos detalles. Es que se va a enojar, y qué importa que se enoje, que se enfrente a la realidad, que sepa lo que es verdad y que juntos salgamos adelante. Pero si quiero ser como Dios, también tengo que ser un excelente hijo.
y ser un excelente hijo como Jesús fue un excelente hijo. Y hay 3 características, hay 3 atributos morales de Jesús como hijo. ¿Y saben cuáles? Los mismos que de Dios Padre: amoroso, justo y verdadero. ¿Y cómo puedo ser amoroso como hijo? Perdonando a mis padres, perdonando sus equivocaciones, perdonando sus errores. En la semana hablé con mi mamá por teléfono y me confirmó que viene en diciembre para la boda de mi hija, y me emocioné. Y recuerdo cuando me metí a bañar, tenía ganas de llorar. Me va a dar mucho gusto que vengan mis hermanas, mi hermano, mi sobrino, pero yo estoy soñando con el momento de verla a ella aquí, en este lugar, no en mi casa, en este lugar. Porque para mí es importante que ella sepa que yo estoy siendo transformado, que yo estoy siendo diferente, y que la amo y que la he perdonado. Para que mis hijos aprendan a perdonarme a mí, yo tengo que mostrarles cómo se perdona a un padre. Yo quiero ser un hijo amoroso para tener unos hijos amorosos. Quiero ser justo. No quiero seguir señalando a mis padres. No quiero seguirlos culpando de mi vida. Porque todos necesitamos de nuestros padres. Y todos nuestros padres se equivocaron. Sí, el de usted también, aunque lo haya amado mucho. Porque es nuestra naturaleza. Pero seamos justos con ellos. Entendamos por qué fueron así. Porque sus padres también fueron difíciles. Porque sus padres también tuvieron errores. Seamos justos y aprendamos a perdonar. Y seamos verdaderos con nuestros padres. Seamos honestos. No ocultemos nada. Porque todo lo que yo soy es porque mis padres fueron así. ¿Qué les puedo ocultar si ellos también lo tienen? Tengo que aprender a ser un excelente hijo, a entenderlos, a amarlos, a ser justo y a ser transparente. Y sé que eso es muy difícil. Pero siendo guiado por el Espíritu Santo, puedo lograrlo. Dejando que la Trinidad viva en mí. Porque solo a través del Espíritu Santo es que yo voy a lograr lo que no puedo hacer. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos tenemos un chip integrado que Dios nos puso para que nosotros volvamos a Él. Algunos no lo quieren hacer funcionar. Hay otros que ya lo echamos a andar y buscamos a Jesús, y Jesús nos volvió a ligar con Dios. Eso quiere decir que Dios, cuando echó a Adán del Edén, no lo echó solamente para no volverlo a ver nunca más. Cuando echó a Adán del Edén, echó al hombre de su cercanía, pero le dijo: te voy a poner este chip, que ese chip te va a poner la necesidad de volver a mí. Y por eso estamos aquí, porque tenemos la necesidad de volver a Dios. Tenemos la necesidad de ser diferentes. Tenemos la necesidad de cambiar. A mí me hubiera gustado predicar esta mañana de un padre hermoso y que todos ahora estuviéramos aplaudiéndole a los padres y decir cosas bonitas, pero no serviría. Hubiera podido pasar un video así bien bonito donde
todo el mundo reconoce el esfuerzo de los papás, pero nos serviría. Yo creo que nos sirve más reflexionar en dónde tengo que cambiar, en dónde tengo que hacer ajustes. Porque mi hijo me dice que quiere ser como yo, pero yo quiero ser como Dios. Solo con Jesús y Dios y el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y analiza tu situación. Tú que eres padre, analiza si como padre estás haciendo lo debido. Analiza ahí con tus ojos cerrados la actitud de tus hijos. Ve si tus hijos están siendo como eres tú. Y si no te gusta como son tus hijos, necesitas hacer cambios. Pero tú como hijo también debes de pensar si estás poniéndole un valor a tus padres. Y si tú estás consciente que muchas de las cosas que tú haces afectan la imagen de tus padres, es necesario que corrijas. Porque si bien ellos nos enseñaron muchas cosas, nosotros estamos buscando a Dios para ser diferentes. Pensemos como hijos de Dios, si estamos reflejando la imagen de Dios. Hoy que festejamos el Día del Padre, nos podemos sentir orgullosos de ese día, o debe ser un buen pretexto para esforzarnos para ser diferentes. Señor bendito, Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos venir ante ti a pedirte perdón. Queremos decirte, Señor, que no te estamos reflejando, no como tú lo mereces, porque solo hubo un hombre en la tierra, Señor, que te reflejó tal cual, y ese es Jesús, digno de ti, Señor. No has encontrado a otro en ningún lugar digno de ti. Señor, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a corregir, ayúdanos a aprender a amar, ayúdanos a aprender a ser justos, ayúdanos a aprender a ser verdaderos, bendito Dios. Porque, Señor, hay mucha gente a nuestro alrededor, empezando por nuestros hijos, que necesitan todo esto. Ayúdanos, Dios. Si tú estás diciéndole esto al Señor, te voy a pedir que pongas tu corazón abierto para Él. Y quizá tú no eres padre físicamente, pero quizá eres padre espiritual o madre espiritual de otros. Y piensa si con tu actitud, con tu vida estás reflejando a Dios. Y si no es las características de Dios lo que tú reflejas, pon tu corazón también en las manos de Dios. Señor, nos queremos poner en tus manos. Queremos decirte, Señor, que es el momento de corregir, que hemos entendido tu mensaje y que tú quieres hacer cambios en nuestra vida, ya sea como hijos o como padres. Necesitamos reflejarte a ti. Reflejándote a ti, vamos a ser excelentes padres y vamos a ser excelentes hijos. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.